Pirática. Editorial Roca Juniors. Capítulo 1. Parte 3. Charlas en el parque. Pasaban 10 minutos de la 1 de la madrugada cuando Ar se acercaba más allá del bosque a las dos grandes venidas del parque. Fue entonces cuando advirtió un pequeño destello de luz en la distancia. Obviamente era la casa de su padre, que se encontraba a unos 3 kilómetros hacia el este. Si miraba hacia el otro lado, podría contemplar las farolas de luz tenue del pueblo más cercano, Roehampton. Roehampton quedaba detrás de la colina. Había parado de nevar en el momento en el que Art, cubierta de hollín, había trepado por la última tubería de desagüe ornamental de la academia, para aterrizar después en la helada cabeza de una estatua clásica situada en el jardín. Ya no habría más Eble ni Gracias alrededor suyo, y todas las jovencitas angelicales, sin duda con dolores de cabeza por culpa de las clases de equilibrio con los libros sobre sus cabezas, estarían seguramente acostadas en sus respectivas camas. Parecía sencillo correr rápidamente a través de los campos hasta las vallas cuyas paredes eran más fáciles de trepar. La casa del guardia de seguridad tenía la luz encendida, o al menos la de una habitación. Él ni tan siquiera se dio cuenta de que Ar merodeaba por allí. Minutos más tarde ya estaba trepando por la pared. Un estrecho sendero se abría paso entre el bosque, pero en el lugar en que este pequeño camino se desviaba hacia la ciudad de Rouen o de Arron, Ar decidió tomar otra senda. Esta era mucho más abrupta y pronto la conduciría al parque Willoughby's. Era una noche extraña, muy oscura y sin luna, a pesar del color pálido y a la vez brillante de la nieve que se depositaba en el suelo. Los árboles, sin hoja alguna que les sirviera de manto, parecían estar encarcelados ahí dentro como caballeros de armadura acicalados con enormes pelucas blancas. Los densos matorrales de este tipo de árboles se expandían por todo el parque, y justo después de que viera las luces encendidas de la casa de su padre, Ar se detuvo otra vez. Algo descomunal y muy poderoso se acercaba temerosamente a ella, abriéndose paso entre los grandes troncos cubiertos de nieve. De entre los árboles y valles invernales, Ar podía ver a una manada de ciervos que se movía como fantasmas. Entonces un ciervo macho empezó a correr por el mismo sendero en el que ella estaba. Sus astas macizas, como rama de árboles, parecían estar pintadas de un color opaco sobre la nieve acumulada. Por un instante, a Ar le parecieron las blancas jarcias de un barco a medianoche, y sus ojos verdes brillaron de una forma extraordinaria. Ar se quedó inmóvil, y lo miró fijamente. No tenía miedo. Una señorita como el Dios manda seguramente habría sentido miedo ante tal situación, y por supuesto hubiera gritado y probablemente se hubiera desmayado. Sin embargo, Ar dijo sonriendo: «Buenas noches, señor ciervo». La manada de ciervos tenía la respiración cálida, de tal manera que bajo sus narices se formaba una pequeña nubosa blanca, como el humo de los cañones al estallar, y después dieron media vuelta y se adentraron a las inmensidades sombras pálidas. Una buena señal, pensó Art. Un gran obstáculo acababa de desvanecerse por su camino. Molly hubiera dicho que ese era un buen augurio. Art seguía caminando con la oscuridad de la noche a cuestas. Hubo un momento en que logró escuchar las lejanas campanadas de los pueblos más cercanos que anunciaban las 2 de la mañana. Ese sonido también tenía algo misterioso.
atravesando por completo la inmensidad de la nieve. El objetivo de Art era encontrar la carretera que conduciría hacia Londres. Incluso en Navidad, un carruaje recorría esa vía a primera hora de la mañana. Un carruaje rápido que siempre intentaba llegar a la ciudad antes de mediodía. Si podía, intentaría cogerlo en la parada del pueblo de Heybridge, donde el carruaje estaría parado un cuarto de hora más o menos. Tenía suficiente dinero en su bolsillo para pagar el billete. Pero, ¿y el Londres? Su memoria, que de repente había vuelto por completo, había colocado en su mente como una especie de cartel en el que en él se podía leer: la taberna del café. Sabía que allí podría encontrar algo de información, que al fin y al cabo quería decir encontrar algo de información sobre la tripulación de Molly que logró sobrevivir. No recordaba absolutamente nada de la taberna, pero ahora, y más que nunca, confiaba en su instinto ciegamente, pues éste le había liberado de su cautiverio. La densidad de árboles que cubría el valle parecía un tupido manto tejido en forma de abrigo. De repente, una luz delgada y enfurruñada apareció en el este. Art intentó orientarse por la posición del astro, y después volvió a escuchar las campanadas de otro pueblo, que esta vez anunciaban las 5 de la madrugada. Amanecería sobre las 6:30 de la mañana. El bosque volvió a rodearla una vez más, pero no por mucho tiempo, pues Sara buscó detenidamente y al fin encontró entre sus columnas de árboles la carretera que conducía a Londres. Era indiscutible e inequivocadamente esa. No podía estar equivocada incluso a pesar de la nieve que la cubría. Pero, para su sorpresa, Art enseguida vio unas pezuñas y unas ruedas de un enorme vehículo con 6 caballos. El carruaje hacia Londres llegaba más temprano de lo normal, y en Heybridge estaba al menos a más de 1,5 kilómetros de allí. Art empezó a correr como una condenada. De repente escuchó un confuso sonido tan claro como había escuchado las campanadas de la iglesia marcando las horas, y si hubiera llegado antes podría haber visto qué era lo que lo causaba. Inmiscuyéndose con mucho más cuidado y sigilosamente entre los árboles y arbustos, Art llegó a un alto montículo donde una pequeña cabaña deshabitada le sirvió para esconderse. La escena continuó en la carretera justo abajo. El carruaje estaba ahí. Al principio pensó que se trataba de un accidente, y que por ello estaba parado y los caballos apiñados. Unos cuantos pasajeros con abrigos de pieles y elegantes capas se habían apeado del vehículo y se habían arremolinado a su alrededor. Un pequeño perro amarillo no paraba de ladrar. El conductor del carruaje y su copiloto no cesaban de discutir a gritos, y en algún lugar una mujer, una verdadera señorita de pies a cabeza, dejó escapar el chillido perfecto para la ocasión. Solo entonces Art vio qué era lo que realmente ocurría. Entre el conductor del carruaje y la muchedumbre se encontraba un hombre montado en un caballo de color negro oxidado. Él también tenía la piel de ese color, y llevaba un sombrero de 3 picos que se unía a una media máscara de color negro, solo dejando entrever la parte inferior de su rostro, que estaba entrecubierta por la tela color malva que seguramente sería un pañuelo. En su mano derecha tenía una pistola que agitaba con impaciencia y que brillaba ante las luces del carruaje. «Os he dicho que os estéis quietos y me lo entreguéis», gritó una voz ronca. «¿Acaso no habláis mi idioma? Significa que no os mováis y me deis vuestras cosas, sabandijas. Daos prisa o me moriré de frío aquí fuera malgastando mi tiempo con todos vosotros». Un ladrón,
Acostumbrada a los piratas de Molly, Ar pensó: no tiene ni una gota de estilo. El conductor del carruaje volvió a gritar y a lanzar amenazas contra el bandido. Este respondió apuntando su pistola hacia el cielo y disparando. Una rama se desplomó y salpicó a todos con la nieve que acarreaba, incluyendo al ladrón. Pero él tan solo sacudió la cabeza irritado. Jack Cook, ese soy yo, dijo en voz áspera. Soy el peligroso, realmente peligroso, así que entregadme vuestros objetos de valor y nos iremos todos rápidamente de aquí. La mujer volvió a gritar, pero nadie pareció darse cuenta. El perro continuaba ladrando y el conductor y el copiloto no paraban de sudar. Molesto a pesar de su aguante, el caballero Jack Hook, si es que era su verdadero nombre, volvió a disparar una segunda vez al cielo. Entonces los caballos, que hasta ese instante habían permanecido apiñados, empezaron a asustarse o quizás también perdieron la paciencia, y en una ráfaga de nieve el desocupado carruaje comenzó a tambalearse y a deslizarse detrás de los caballos, que iniciaron una veloz carrera en dirección a Cambridge. En ese instante, el conductor del carruaje gritó: ¡Mi carruaje! ¡Mi carruaje! Se giró y empezó a correr detrás de él, seguido de su compañero, del impaciente perro amarillo, de la mujer gritona y de la mayoría de los pasajeros. Tan solo una figura masculina parecía abandonado sobre el manto de nieve, de pie mirando a Jack Hook, quien intentaba retomar su posición y recargar su pistola para después empezar a disparar por todo el suelo. Pues ala, largo, ¿por qué no? Sabandijas, dijo Jack con una voz deprimida. Art apenas podía distinguir al último pasajero, quien se agachó y recogió algunas de las balas que Jack Cook había disparado, devolviéndoselas con buenos modales. Gracias, chupasangre sin escrúpulos. Menuda educación. Ahora dame ese anillo que llevas. El último pasajero bajó su sombrero. Tenía el pelo de un color increíblemente brillante y de una blancura que ni tan solo el polvo de talco hubiera conseguido, casi incluso como la misma nieve. Art pensó que se trataba de un anciano, pero luego, cuando lo escuchó hablar, se dio cuenta de que su voz sonaba joven, como la de un muchacho de 18 años. Su voz era muy educada y a la vez musical. La verdad es que este anillo no vale mucho, ¿sabe? ¿No es rubí? Me temo que no. Es simplemente cristal. Soy un artista de poca monta. ¿Cristal? A ver, continúe. Jack Cook se inclinó peligrosamente desde su viejo caballo y echó un vistazo al anillo del pasajero. Bueno, a ver, ¿qué más tiene? De hecho, tan solo la ropa que llevo encima, y créame que tampoco vale mucho. Venga, ¿un caballero como usted? Bueno, no es exactamente así. Soy más pobre que una rata. Lo habría podido hacer muchísimo mejor, observó el caballero a Jack Hook. Si mi muñequito hubiera estado conmigo, Dolmuch la conoce. Ella sabe muy bien cómo robar un carruaje y sacarle algo que valga la pena. Pero es Navidad, dijo Jack Hook con aire triste. Y dijo que cocinaría algo para cenar. Sabe de sobra que a mí me encanta hacer ese tipo de cosas, pero no, es Jack el que siempre tiene que salir afuera y robar el dichoso carruaje que va a Londres. Ya verás qué nochecita de Navidad me espera, si me va a echar encima cuando me vea. Tome, es mi última moneda. No, guárdesela, yo sigo mi camino. Quizás debería intentar trabajar en algo diferente ya. ¿Cómo qué? ¿Cómo pasar hambre, supongo? La nieve empezaba a caer otra vez mientras el bandido se subía a su caballo. Sus siluetas se desvanecían en la oscuridad de la carretera mientras se dirigían al pequeño montículo. De repente, el caballo y el jinete se tambalearon y segundos después se cayeron.
El ladrón tenía los ojos rojos y no paraba de gruñir. Les faltaba muy poco para golpear a Art mientras ésta corría en su dirección. De improviso, algo cayó y chocó contra los pies de Art como si fuera un regalo del cielo. Pensó que sería un ladrillo que se había desprendido del tejado de la casita donde había estado refugiada, pero no lo era. El segundo buen augurio. Art se dio vuelta y miró con atención y con dureza a la figura que quedaba en la carretera. Le gustaba la ropa que llevaba, y excepto por un pequeño detalle, no eran todos de color negro y con hollín. De un salto brincó a la caseta donde estaba y aterrizó con ambos pies como si fuera un gato ágil y habilidoso, a unos 2 pasos detrás de él. De repente, el joven se dio la vuelta bruscamente hacia ella y la miró fijamente, con unos ojos como platos. Art lo inspeccionó con la mirada. Tenía el rostro más bello que jamás había contemplado, incluso más que el de los galantes piratas de su madre. Además, su aspecto resultaba de lo más atractivo. Art no daba crédito a lo que estaba viendo, y su pelo largo sí que era real. Tampoco estaba empolvado, era blanco como el mismo hielo. «Hola», dijo Art. «En guardia». «Oh», contestó el joven carraspeando, y continuó. «Así que tú eres el famoso bandido». «Ese soy yo», dijo Art, y con un rápido movimiento de muñeca sacó la pistola que Jack Cook había dejado caer con torpeza y sin darse cuenta a sus pies. Tenía la cabeza ladeada y la colocaba perfectamente para poder ver con claridad el encantador rostro del joven. Él era unos 5 centímetros más alto que ella, pero por otra parte tan solo era un poco más grande en lo que envergadura se refiere. Tenía unos ojos azules intensos, y mirándola fijamente parecía que creyera que ella era un muchacho como él, o un jovencito. El hecho de que Art llevara el rostro cubierto de hollín hacía que fuera más fácil pensar que era el enmascarado Jack Cook. «Bien, bien, le cogeré», empezó Art. «Su abrigo y su capa. Debe estar de broma. Quíteselos». «¿Con este tiempo? ¿Quiere que le dispare?», le preguntó Art cortésmente. «Ahorremos tiempo a los dos». «No, por favor. Si lo hiciera, probablemente agujerearía el abrigo. Entonces lo mejor será que se lo quite. A cambio le daré el mío. No se congelará, pues yo no lo he hecho. Lo llevaré a una caseta que hay allá arriba, cómoda y agradable. También aceptaré su sombrero». «Vil traidor», dijo el pasajero con una voz baja, quitándose la capa y el abrigo y entregándoselos a ella. Sus manos eran finas y delicadas, a pesar de las uñas que tenía un color sucio, pintadas quizás, pues había mencionado que antes era artista. Art se dio cuenta de que la camisa que llevaba parecía desgastada, pero se notaba que era de buena calidad y que tiempos atrás había costado una fortuna. Art extendió la mano y rozó el anillo que el joven llevaba puesto. «Y esto también me lo llevo». «¿Pero no es?». «Sí que lo es. He visto suficientes piedras preciosas para saber cuando un rubí es verdadero a simple vista». Art se quitó el abrigo lleno de hollín que llevaba puesto y se lo tiró al chico mientras se vestía con las prendas ajenas que aún estaban calientes, pues el joven acababa de desprenderse de ellas y ahora parecía estar congelado. Pero tampoco estaba demasiado preocupada por él, pues cuando el chico escapara de la pequeña caseta encontraría sin problemas el pueblo de Hembridge, que quedaba muy cerca de allí. «Era», dijo el pasajero, «el anillo de mi padre». «Ya, de su padre. ¿Acaso eso importa?». «Sí», dijo el pasajero cabizbajo. «Sí que importa. Entonces, quédese con el anillo». El paseo hasta el montículo donde se encontraba el pequeño refugio fue realmente muy pesado. Mientras ascendían por el valle nevado, él se comportaba como un absurdo zoquete
recogiendo hongos y diversas plantas, cosa que llevó a Art a pensar que quizás estaba intentando embaucarla con alguno de sus trucos. Ella lo apuntó con la pistola directamente a su cabeza, ahora sin el sombrero, recubierta por esos cabellos maravillosos, y él le lanzó una soberbia mirada de dolor. Finalmente lograron llegar al refugio. Art abrió la puerta de una patada y lo empujó hacia adentro. Realmente era un lugar deprimente y además sin fuego, lo que le hacía parecer mucho más sombrío y a la vez siniestro. Pobre chico. Se quedará aquí hasta que las campanas de la iglesia anuncien las 6 en punto. ¿Lo entendió? Me quedaré aquí adentro. Tiene mi palabra de honor. Se lo voy a decir así de claro. Si me sigue o sigue el carruaje, le dispararé a muerte. Tan solo necesitaré una bala, y créame, jamás fallo, señor. Me lo imagino. Pero, ¿qué explicación le daría a las personas que lo vieran asesinarme tan alegremente? Simplemente les diría que usted era un cómplice del caballero Jack Cook. Después de todo, usted era el único que se quedó con él cuando el resto de los pasajeros huyó corriendo. Fue por educación. Él no tenía la intención de hacer daño a nadie. Era obvio. Y además parecía fastidiarle hacer eso. ¿Quién piensa usted que creería que se quedó por eso? ¿Usted? Me da lástima, dijo Art. Después cerró la puerta de su prisionero, y por si acaso lo bloqueó con la nieve que había posada en la rama rota de un árbol. Fuera de la caseta, la joven se limpió el rostro que aún tenía cubierto de hollín, y de repente le pareció escuchar al hombre a quien había robado canturrear. Este continuó cantando, y Art empezó a pensar que realmente tenía una voz muy melódica. Entonces, de repente, a Art le dio un salto el corazón. Ella conocía esa canción, aunque no sabía de qué. Pero ahora no tenía tiempo para pensar en eso, así que se echó a correr por la carretera confiando en que alguien habría detenido a los caballos y al conductor, y que después de todos los alborotos el carruaje aún no habría partido camino a Londres. Por supuesto, ella jamás hubiera disparado. El tañer de las campanas en la mañana de Navidad despertó al joven Félix Ponix. Abrió sus maravillosos ojos azules y miró a su alrededor, un tanto sorprendido de encontrarse en una caseta medio en ruinas al lado de las cenizas de un fuego que, sin éxito, había intentado encender en la chimenea. Alguna criatura extraña había estado brincando justo detrás suyo esa noche, algo como una cría de leopardo, que tenía una mirada como de acero. Eso era lo que le había encerrado ahí dentro. De todas maneras, había prometido no escaparse del refugio hasta las 6, y ahora, según las campanadas, ya eran las 8 de la mañana. «¡Feliz Navidad, Félix!», se dijo a sí mismo afligido, deslizando una mano por su cabello blanco como la nieve. Intentó abrir la puerta con una patada después de haberlo probado en varias ocasiones de forma usual con la mano. Afortunadamente, el abrigo lleno de hollín que la criatura le había dado a cambio de sus pertenencias había resultado ser bastante caliente. Una vez en el exterior, empezó a correr energéticamente hasta alcanzar el pueblo sin demasiado esfuerzo. El sol brillaba con una fuerza y el cielo estaba completamente azul. Justo a las afueras de Cambridge, Félix se encontró con una muchedumbre de gente rodeada de maletas en la parada donde supuestamente debía de llegar el carruaje, a pesar de que allí no había carruaje alguno. Sin duda, ya hacía tiempo que se había partido.
Sin duda, ya hace tiempo había partido con el leopardo en su interior y su capa, su abrigo y su sombrero. La gente, al ver a Félix, se dio la vuelta y lo miró detenidamente. Tan solo había silencio. De repente, gritos, palabrotas e insultos empezaron a emerger del gentío. Los fornidos granjeros empezaron a rodearle. «Hola», dijo Félix. «Es él, es el caballero Jack Hook». Un cúmulo de acusaciones empezaron a revolotear a su alrededor, como cuervos volando a baja altura. «No, de hecho creo que», intentó decir razonablemente Félix. «O quizás sea su cómplice. Su maldito cómplice», dijo entre dientes, dijo una mujer corpulenta y con delantal. «Es peor que el mismo Jack. Se come a mordisco las narices. Se come las ruedas de los carruajes. ¡Un demonio!». El leopardo le había mentido, pensó Félix. A continuación, se protegió la cabeza con los brazos, se abrió paso a empujones entre la muchedumbre y salió corriendo por la carretera. Un primer patinazo por el hielo que había en el suelo le deslizó bastante lejos, pero en cuanto se deslizó pudo comprobar que esa gente ya había iniciado su caza. Entonces salió de la carretera que conducía a Londres y se adentró en el bosque, injustamente acusado y perseguido por todos los huéspedes de Hambridge que no cesaban de abucharlo.